Hola, soy Freddy Arismendi, soy estudiante de Contaduría Pública en la modalidad abierta y a distancia en Uniminuto. Para esta actividad vamos a hacer una entrevista. La entrevista es mi esposa, Clara Elvira Márquez, y vamos a desarrollar la actividad de acuerdo a las siguientes preguntas. Buenos días, mi nombre es Clara Elvira Márquez, soy contador público. Mi fuerte y en lo que estoy especializada hace 11 años es en propiedad horizontal. Acabo de terminar una especialización en revisoría fiscal y auditoría forense. Clarita, el servicio puede ser pasivo o indirecto y activo o directo. Es como los empleados, directos e indirectos. Directos cuando yo contrato e indirecto cuando usted está en la línea de producción del bien o servicio. Pasivamente, ¿cómo sirve usted? De acuerdo con su pregunta, simplemente se da aplicando el manual de ética del contador. En este se establece una serie de normas y de comportamientos que se deben seguir y que esto redunda en el bienestar de nuestra vida y así nos damos y aportamos un granito de arena a la comunidad. El ser buen contador no solamente se trata de seguir la normatividad contable vigente y las normas que están escritas, sino también es seguir las normas de comportamiento dentro de la profesión, las cuales realmente tienen una repercusión social. Es profesar, y no me refiero a la parte religiosa de seguir una doctrina, es más bien ser una contadora socialmente responsable. Un ejemplo de esto sería el pago de los impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, tanto naturales como jurídicos. Quienes pagan más impuestos, quienes más tienen, quienes más producen, y los que lo hacemos de manera pequeña, pues de esa manera hacemos nuestro aporte. Eso no significa que nosotros vayamos a evadir o no queramos hacerlo. Es nuestra obligación aportar, pagar, y de esta manera nos estamos beneficiando todos. Gracias, Clarita. De igual forma, ¿puedes decirnos cómo activamente sirves? Para su pregunta, debo comentarles que en varias oportunidades en los Juegos Olímpicos se les negó el derecho a la participación o se expulsaron de sus justas a atletas por el hecho y sencillamente por ser profesionales, porque para ellos eh, esto les daba el cobro para poderlo hacer. Pero esta es una realidad que se puede ver de una forma unidimensional, de ver qué es el profesionalismo, qué es ser profesional. Profesional tiene varias dimensiones, una la que es obvia, que es la retribución por el ejercicio de nuestras condiciones profesionales y laborales. Y la otra dimensión es la del conocimiento, el que se adquirió cuando se estaba haciendo el profesionalismo. En este sentido, cuando uno está estudiando, uno lo puede hacer o cuando yo voy a una aula o simplemente de una manera empírica. De cualquiera de estas formas, esto puede ser puesto al servicio esperando de una u otra forma una gratificación. Una de estas gratificaciones es poderle ser útil a los demás, el de poderles brindar una ayuda, un apoyo. Para algunas personas y cuando acuden a mí para que yo les colabore en alguna inquietud de sus bienes, de sus pagos, de sus situaciones laborales, yo no lo hago con el ánimo de gratificarme, porque uno inmediatamente viendo la persona sabe a quién se le puede o no se le puede cobrar. Simplemente con que yo les pueda colaborar, que les sirva y con simplemente un muchas gracias o de pronto con un detallito, una chocolatina, un paquete de galletas,
con eso yo quedo realmente muy, muy tranquila y contenta. Una cosa que sí aplico es el proverbio de lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso simplemente no se puede dar, en el sentido que incluso el más necesitado debe esforzarse a entender que a cambio debe dar algo, así sea una bobada. Pero como le digo, esto es sencillamente es lo que uno en el fondo espera y es lo que uno supone que los demás deben hacer. Ahora bien, las empresas acumulan muchos activos que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, no necesitan, pero simplemente están registrados en los libros. Pueden ser estos activos donados y estos activos serían una forma de prestarle un servicio a la comunidad, ser servicial, entregar estos activos a gentes que de pronto lo necesitan más que las mismas empresas. Muchas empresas atesoran y guardan todos esos activos que nosotros normalmente les llamamos dar de baja. Bajo la nueva norma internacional, lo que se está aplicando en el país, eh, existe una manera muy interesante ya de la clasificación de los activos y poder dentro de la contabilidad decir o clasificar qué le sirve para su bienestar, para su utilización y su actividad económica, para tener algo propio como un bien inmueble o simplemente un activo cuya duración pues no debe ser muy larga. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas? No existe en el país como una gratificación, por así decirlo, bien interesante para que las empresas cojan esos activos que ya no sirven para la empresa, pero sí le pueden servir, por ejemplo, a una fundación o a una escuela de caso puntual de computadores y donarlos a ellos. También falta de criterio y conocimiento de las empresas o de las personas que los asesoran, porque efectivamente el donar alguno de estos activos dan unas gratificaciones al pago de los impuestos del año inmediatamente anterior. Entonces las empresas prefieren dejarlos por ahí arrumados, tirados y estarlos trasteando por toda la parte contable. Esto no ayuda, realmente no ayuda, pero sí podemos a futuro poder generar una ayuda o un servicio a alguien que efectivamente lo necesite. Los impuestos y las cargas impositivas suelen ser un tema espinoso para las empresas. Podríamos considerar que el pago de impuestos es un servicio. ¿De qué forma podría la contabilidad utilizar esto directamente sobre la comunidad? El pago de impuestos es el coco de las empresas. Llámese el que sea, llámese para la DEAN, para la Secretaría de Hacienda, para lo que sea. En esta cultura social que tenemos, la idea es hacerle conejo a lo que venga. Uno de estos es los impuestos. Entre menos se pague, pues mucho mejor. Hay empresarios que el IVA, en lugar de ser muy acuciosos, como yo les digo, hombre, abran una cuenta y metan el IVA que ustedes van facturando y que les pagan mensualmente, de tal manera que cuando llegue el pago del impuesto, el pago de la obligación, se pueda hacer inmediatamente y sin tanto sufrimiento y sin tanto decirle a uno, oiga, bájale un poquito, mire que no tengo con qué hacerlo. Pero esa es una cultura general nuestra, tanto personal como empresarial. Esto es lo que podríamos llamar uno de los pecados capitales de nuestra industria, de nuestra parte económica. Uno de los sensaciones que le da a los empresarios es que estos impuestos que usted los paga no los ve. Usted no los ve reflejados en nuevas calles, usted no los ve reflejados en nuevas actividades sociales como el gobierno nos lo hace ver. Para ellos simplemente la plata entra y sencillamente
se esfuma, se la roban. Entonces, lo ideal en el manejo de nuestra profesión es que lo que nuestra mano derecha haga, la izquierda no tendría por qué saberlo. Entonces, yo tampoco puedo rezar y empatar. O sea, yo voy y pago el impuesto, entonces estoy rezando, voy y pago el impuesto. Y peco porque lo pago completo. Entonces ahí estoy empatando, entonces yo ya quedé ante el gobierno súper, porque ya pagué y eso realmente no es cierto y eso realmente el no cumplir con las obligaciones fiscales son también una responsabilidad social y no la estamos cumpliendo. Continuemos entonces. En la película Los Increíbles, Mr. Increíble es forzado a retirarse y lo muestran en una compañía de seguros atendiendo reclamaciones. Él ayuda a los clientes mostrándoles cómo deben hacer sus reclamaciones. No es nada ilegal, simplemente que a veces las solicitudes son rechazadas o resueltas en contra del cliente por no haber elaborado bien la reclamación. ¿En su trabajo tiene algo parecido? ¿Podemos considerar que podría uno actuar como Mr. Increíble? En propiedad horizontal, cuando nosotros realizamos los presupuestos para las ejecuciones anuales, siempre se tiene en cuenta el análisis de los rubros. Uno de los rubros que más movimiento tiene, que más consecuencias tienen para la economía de las copropiedades y que son las que afectan directamente en que una copropiedad tenga unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Que siempre esté limpia, que siempre esté bien cuidada, que los rezanes y que el mantenimiento general de la estructura siempre esté bien. Entonces, vuelvo y repito, uno de los rubros que tienen mayor impacto económico es el mantenimiento de áreas comunes. En copropiedades grandes, estos mantenimientos los hacen los toderos. Normalmente estos toderos son contratados por la empresa de administración, bien sea directo o por prestación de servicios. Pero ellos no tienen como la formación de mirar cómo es que los van a presentar, si hay que pedir descuento, si hay que pedir la factura con todas las características de ley. Entonces, ¿cuál es la tarea de la parte contable, especialmente en la mía? Hacerles inducción a estas personas, indicarles cómo deben venir las facturas, cómo deben ser las sumas, porque en ocasiones hemos encontrado los papelitos que en las ferreterías le dan o los papelitos que ellos hacen por el caso del mantenimiento, por ejemplo el caso de los jardines, pues que no cumplen con los requisitos, que no suman bien, y esto de una u otra manera afecta el manejo de la copropiedad, no colaboran a las finanzas y mucho menos a ellos. En el caso de las copropiedades pequeñas, pues uno simplemente contrata la prestación de un servicio, pero con ellos también hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo que se salga a una ferretería directamente y se compren las cosas a que ellos cobren a todo costo. Entonces los ítems que ellos cobran a todo costo son demasiado altos. Ya la experiencia le dice a uno cuando ve la factura que efectivamente pues no están bien. Y la idea es que cobren, que se lucren de su trabajo, pero que las cosas sean justas. Al César lo que es del César. Por último, y ya para terminar, ¿tiene alguna idea de cómo contribuir desde la contaduría para servir socialmente? La contaduría pública es una ciencia social. Las universidades o las facultades de contaduría pues nunca se han preocupado realmente porque los estudiantes y nosotros los profesionales hubiésemos hecho algún tipo de trabajo social, como es el caso de las facultades de Derecho, que tienen sus consultorios jurídicos, como es el caso de la medicina, que los residentes hacen su trabajo, que se van a las IPS y tienen unos filtros para revisar eso. Se me ocurre y valdría la pena que nosotros pudiésemos hacer unos trabajos sociales de conocimiento a la comunidad, a las personas que por ejemplo, que trabajan y que son de escasos recursos, por ejemplo los señores jardineros,
los tuderos que hablábamos anteriormente. Con ellos se podría hacer una tarea, una labor de academización y enseñarles pues las formas, no la técnica, no los procesos, es las formas, cómo hacer las cosas. Ahora, considero también, porque lo vi, que las personas se acercan a los consultorios jurídicos para hacer reclamaciones de tipo laboral. Unas de tipo laboral que tienen que ver con la parte de derecho, de despidos y ese tipo de cosas, y la otra que tienen que ver con las liquidaciones. Los abogados la están haciendo y considero que no es la misma forma de verlas, cómo las visualiza un contador. Aunque ellos tengan la normatividad y utilicen su calculadora, no es lo mismo que nosotros las hagamos, y creo que esa sería una parte de socialización, poder contribuir con esos centros de atención a los usuarios. Sería muy muy interesante y muy enriquecedor para nosotros, porque los contadores no solamente somos contadores y dedicados a mirar los números, sino que también tenemos que ver una parte social con la parte de derecho, una parte social con la parte de los ingenieros, con muchas cosas, porque las matemáticas y los números están metidos en todas las profesiones. Hemos escuchado a una profesional que entiende que se puede serlo sin dejar de ser servicial, sin deshumanizarse. Todo lo contrario, el servicio y el darse a los demás no solo nos reconforta, sino que nos hace mejores profesionales y mejores seres humanos. Muchas gracias.